Delia Brightwood paró a un camarero que pasaba y pidió otra copa de vino blanco. Su marido ya llevaba 40 minutos de retraso. Últimamente se había convertido en una costumbre: reuniones importantes, asuntos urgentes, encuentros imprevistos. Pasó distraídamente el dedo por el borde de la copa, observando a los clientes del restaurante Golden Vine. El interior del restaurante recordaba a las viejas películas neoyorquinas: luces tenues, madera oscura, sofás de cuero del color del vino de Borgoña. Los jueves solían estar repletos de gente. Las reuniones de negocios desembocaban sin problemas en las cenas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lance. «Lo siento, cariño. Estaré allí en 15 minutos». Delia suspiró y guardó el teléfono. Había elegido aquel restaurante para tener una conversación seria. Allí habían celebrado su primer aniversario de boda. Quizá el entorno familiar les ayudara a encontrar puntos en común. El tintineo de las copas y las risas apagadas de la barra le hicieron levantar la vista. Primero vio el vestido rojo oscuro, ajustado, caro y provocativo para el lugar. Después, el perfil familiar de su marido. Lance susurraba algo al oído de Raven Crosby y ella echaba la cabeza hacia atrás, riendo. Delia se quedó paralizada. El tiempo se estiró como la goma. Vio que la mano de Raven se deslizaba sobre el hombro de su marido, y él sonrió, esa sonrisa especial que solía guardar para ella. Se le secó la garganta. Sus pies la llevaron sola hasta el bar. No recordaba cómo había recorrido los pocos metros. Raven la vio primero, con un destello de sorpresa en sus ojos oscuros que se transformó en regodeo. ¿Delia? ¡Qué sorpresa!, se estiró Raven, desafiante, sin apartar la mano del hombro de Lance. Lance se sacudió como si hubiera recibido un golpe. Su rostro palideció, pero no dijo una palabra. Se limitó a mirar a algún lugar más allá de su mujer, como si no fuera nada. «Te estaba esperando en la mesa». La voz de Delia sonó desacostumbradamente ronca. «Me mandaste un mensaje diciendo que estarías allí en 15 minutos». Raven se rió, fuerte, teatralmente. «Cariño, ¿de verdad sigues creyéndote sus mensajes? Eso es tan dulce». Hizo una pausa. «E ingenua». Delia desvió la mirada hacia su marido. «¿Lance?» Por fin la miró, como si la viera por primera vez. «Lo siento», dijo en voz baja. «Iba a decírtelo». «¿Cuándo?» Sonó más fuerte de lo que ella quería. Varias cabezas se giraron en su dirección. «Oh, ¿qué más da cuándo?», intervino Raven. «Lo importante es que ahora lo sabes, y puedes dejar de jugar a la esposa perfecta». Levantó su copa de vino. «¿Por la honestidad?» Todo sucedió como a cámara lenta. Raven dio un paso adelante como si fuera a chocar su copa, pero en lugar de eso salpicó el vino en la cara de Delia. Gotas rojas corrieron por su blusa blanca. «Límpiate, mendiga», le espetó Raven con desdén. «Y hazme el favor de dejar de acosar a mi hombre». Se rieron. Raven en voz alta y desafiante, Lance nervioso y en voz baja. Delia se puso en pie, sintiendo como el vino le chorreaba por el cuello. En algún lugar al borde de su conciencia, le asaltó la idea de que su blusa estaba irremediablemente estropeada. Lentamente sacó la cartera del bolso, extrajo unos cuantos billetes y los colocó sobre la barra. «Para mi vino», dijo con voz uniforme. Dándose la vuelta, se dirigió a la salida. La espalda recta, los tacones marcando claramente el ritmo sobre el parqué. Solo en el taxi se permitió cerrar los ojos y respirar hondo. Le temblaban las manos y las náuseas le subían a la garganta. «¿A casa?», preguntó el conductor. «No», le dio la dirección de su amiga. Hoy no volvería a casa. Tal vez nunca. El teléfono de su bolso vibró. Era el de Lance. Delia lo apagó sin mirar la pantalla. Por la ventanilla del taxi se veía la ciudad nocturna. Miró las luces de los escaparates, la gente que corría hacia alguna parte, las ventanas brillantes de las oficinas. Todo parecía irreal, como una escena de una película extranjera. Solo el olor del vino tinto que empapaba su blusa le recordaba que aquello no era un sueño. El piso de su amiga recibió a Delia con olor a café recién hecho y silencio. Melissa no hizo preguntas innecesarias al ver la cara llorosa y la blusa estropeada. En silencio, sirvió café cargado, sacó una vieja bata de rizo del armario y dejó a su amiga sola en el dormitorio de invitados. 3 días pasaron volando. Delia llamó al trabajo y pidió una excedencia por su cuenta, por primera vez en 5 años. Su teléfono rebosaba de llamadas y mensajes de Lance hasta que bloqueó su número. Sentada en el pequeño dormitorio de Melissa,
Intentó averiguar cuándo habían empezado a desmoronarse las cosas. Quizá las primeras campanadas habían sonado hacía ya 6 meses. Lance había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo. Rara vez al principio, luego cada vez más. Había un nuevo perfume, un rastro ligero, casi escurridizo, del perfume de otras personas en sus camisas. Encontró recibos de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Extrañas llamadas telefónicas durante las cuales él entraba en otra habitación. Delia hizo cuidadosamente la vista gorda, convenciéndose de que todo tenía una explicación lógica. ¿Estás despierta? Melissa se asomó a la habitación, sosteniendo 2 tazas de té de hierbas. Pensando, Delia se sentó en la cama, haciendo sitio a su amiga. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Que ya conocía a Raven, ¿no? En el acto benéfico, ¿recuerdas? También me pedía consejos sobre la contabilidad de sus salones. Melissa tarareó. Gran experta en blanqueo de dinero, por lo que he oído. Sus salones crecen como setas después de una tormenta. Delia asintió distraídamente, recordando aquella noche. Raven le había parecido simpática, incluso encantadora. Ahora, cada momento de su relación se teñía de nuevos colores. El interés por su trabajo, los encuentros fortuitos en actos empresariales, todo parecía formar parte de un retorcido plan. Al cuarto día, Lance se presentó en casa de Melissa. De algún modo había conseguido la dirección, probablemente a través de conocidos comunes. Delia observó desde la ventana cómo subía por el camino de entrada con un ramo de sus rosas blancas favoritas. Melissa se ofreció a no abrirle la puerta, pero Delia negó con la cabeza. Tarde o temprano, esta conversación tendría que producirse. «Tienes un aspecto horrible», dijo al abrir la puerta. Era cierto. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado. Tenía sombras bajo los ojos y su barba incipiente se había convertido en una barba descuidada. «No he dormido», le tendió las flores. Delia no las cogió. «¿Podemos hablar?» Se instalaron en un pequeño café a la vuelta de la esquina. Delia solo pidió agua. Aún se le hacía un nudo en la garganta al pensar en el vino. Lance daba vueltas nerviosamente a una taza de café frío entre las manos. «La he fastidiado», empezó tras un largo silencio. «No quería que te enteraras así. Raven, no debería haber...» «¿Cuánto?» Delia le interrumpió. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Él desvió la mirada. 8 meses. Delia asintió, como si hubiera recibido la confirmación de un hecho conocido desde hacía tiempo. 8 meses. 240 días de mentiras. Recordó su aniversario hacía 2 meses. La cena a la luz de las velas, su regalo, hacer el amor. Todo había sido mentira. «Estoy confundido», continuó Lance. «Raven es diferente con ella. Ella es brillante, libre. Y yo soy una aburrida contable», sonrió Delia con amargura. «Un ratón gris con una calculadora». «No me refería a eso». «Eso es exactamente lo que querías decir. Ella misma lo dijo. ¿Quién podría ser feliz con una mujer que solo sabe contar el dinero de los demás?» Lance arrugó la nariz. «No debería haber dicho eso. Estaba borracha». «Oh, claro. Todo se puede achacar al alcohol». Delia se levantó. «¿Sabes qué es lo gracioso? Soy muy buena en matemáticas. Y puedo ver que su negocio es un castillo de naipes. Tarde o temprano se va a derrumbar. ¿Qué tiene que ver su negocio?» Había preocupación en la voz de Lance. «Nada que ver». Delia puso la nota sobre la mesa. «Solo una observación. De formación profesional, ya sabes». Salió del café sin mirar atrás. Los números le daban vueltas en la cabeza. Retazos aleatorios de los informes financieros de los salones de belleza, Crystal Rose, que había visto de refilón. Algo no cuadraba en esos números. Algo malo se escondía detrás de los documentos perfectamente ejecutados. De vuelta a casa de Melissa, sacó su portátil. Era hora de volver al trabajo. Después de todo, contar el dinero de los demás era lo que mejor se le daba, y a veces esa habilidad podía ser útil para algo más que los informes trimestrales. «¿Estás bien?», le preguntó Melissa, que había ido a verla esa misma tarde. «No», respondió Delia con sinceridad, «pero lo estaré». Abrió el correo y empezó a revisar los mensajes del trabajo. Perdida entre ellos había una vieja carta de Raven, una petición de consejo sobre la declaración de la renta. Delia la guardó en una carpeta aparte. Quizá la información aún le resultara útil. Durante la noche, soñó con un restaurante, pero esta vez no se quedó en silencio mientras el vino goteaba por su blusa. Esta vez sonrió.
mirando la sonrisa de suficiencia de Raven, y pensó en lo rápido que podía desmoronarse una fachada perfectamente construida si sabías dónde presionar. Por la mañana llamó a la inmobiliaria. Era hora de buscar un nuevo piso. La vida no se acaba con la traición, solo adopta nuevas formas. Y a veces esas formas pueden ser bastante interesantes. Volver a la oficina de Hacienda tras una semana de ausencia supuso para Delia un alivio inesperado. Aquí, entre las familiares carpetas de archivos y el silencioso zumbido de los ordenadores, los problemas personales pasaron a un segundo plano. El trabajo siempre había sido su salvavidas. Brightwood, la llamó Sarah Chandler, del Departamento de Verificación Previa. Estás especializada en el sector de la belleza, ¿verdad? Echa un vistazo a los materiales, porque tengo algo que no cuadra aquí. Delia se acercó a la mesa de su colega. En el monitor brillaba un cuadro familiar, el informe trimestral de uno de los salones. Pasó los ojos por las cifras y frunció el ceño. Extraña relación entre costes de material e ingresos. Los márgenes son demasiado bajos para el segmento premium. ¿De quién es el salón? La cadena Crystal Rose. Sarah levantó el documento. Propiedad de una tal Raven Crosby. Tienen 12 centros en la ciudad. Delia sintió que se le secaba la boca. Sarah, sin darse cuenta de su estado, continuó. Mira esto. Si lo comparas con cadenas similares, tienen unos costes anormalmente altos en cosméticos y equipamiento. Al mismo tiempo, el precio de los servicios está en el segmento superior. Déjame adivinar. ¿Proveedores? Esa es la cuestión. La lista es bastante corta. Algunas empresas se registraron hace menos de un año. He intentado encontrar sus direcciones reales. 2 empresas están registradas en un centro de negocios que fue demolido el año pasado. Delia se sentó en el borde del escritorio, mirando los documentos. Técnicamente, debería haber declarado un conflicto de intereses, pero entonces tendría que explicar su naturaleza. Te diré una cosa, déjame una copia de los materiales. Lo miraré más detenidamente en mi tiempo libre. Por la noche, ya en casa, estudió metódicamente los documentos. Surgía una imagen interesante. Crystal Rose empezó como un pequeño salón en un barrio residencial. Luego, en menos de 5 años, se convirtió en una cadena de establecimientos de lujo. Las fuentes de financiación de la expansión parecían cuestionables. Al día siguiente, Delia se sumergió en el estudio de otros casos, inspecciones rutinarias de spas y centros de belleza. Allí, entre las líneas de los informes financieros, parpadeaban a veces los nombres familiares de las empresas proveedoras, las mismas empresas fantasma que trabajaban con Crystal Rose. ¿Tienes un minuto? Se asomó Delia al despacho de John Hammond, especialista en identificar transacciones bancarias sospechosas. ¿Recuerdas el caso de la cadena de salones de masaje del año pasado? ¿Los que cobraban a través de vendedores falsos? Claro que me acuerdo. 3 meses indagando. John sacó una pesada carpeta del armario. ¿Crees que has encontrado algo parecido? Tal vez. Deja que te refresque la memoria. Poco a poco, día a día, fue recopilando información, sin contactos directos, sin intereses personales, solo hechos, cifras y documentos. De los datos dispersos, iba surgiendo un retrato de Raven Crosby, lejos de la lustrosa imagen de empresaria de éxito. Hija de un mecánico de automóviles de Nebraska. Educación económica inacabada. Primer salón abierto con el dinero de la venta del negocio de su padre. Después, un ascenso meteórico, inexplicable desde el punto de vista de la lógica empresarial convencional. Escucha, Brightwood, el jefe de departamento Mark Peterson pasó por su mesa al final de la semana. Has investigado antes empresas del sector de la belleza, ¿verdad? Hay un caso interesante, una denuncia anónima sobre una cadena de salones. Te asignaré la supervisión. Claro, mantuvo cuidadosamente una expresión neutra. ¿Qué cadena? Crystal Rose. Tienen 12 ubicaciones por toda la ciudad, terminó. Sí, ya he visto su documentación. Sarah me consultó la semana pasada. Genial. Así que estás al tanto de todo. Espero un informe preliminar en una semana. Esa noche, sentada en su nuevo piso, Delia reflexionó sobre la ironía de la situación. Ella no había dado un solo paso en falso, no había infringido ningún procedimiento. La investigación había comenzado sin su participación. Ahora se le asignaba oficialmente a ella como profesional experimentada. El teléfono zumbó con un mensaje de Lance. Tenemos que hablar. Está relacionado con el trabajo. Borró el mensaje sin abrirlo.
Me preguntaba si había tenido tiempo de darse cuenta de que su amante caminaba sobre hielo muy fino, y de que todos los documentos que había ayudado a preparar pronto estarían bajo la lupa de una auditoría fiscal. Delia abrió su portátil y empezó a escribir el plan de auditoría. Seco, profesional, sin emociones personales. Solo otro caso de posible evasión fiscal. Solo números. Solo hechos. Después de todo, la mejor venganza es una auditoría bien ejecutada. Delia se despertó en mitad de la noche de un extraño sueño. Soñó con su primer encuentro con Lance. Una tarde de verano en el parque, músicos callejeros, un vaso de café derramado sobre su traje inmaculado. Ella trabajaba entonces en una pequeña empresa de contabilidad y él acababa de empezar su carrera como asesor financiero. Ambos ambiciosos, ambos enamorados de los números y los gráficos claros. Encendió la luz de noche y se sentó en la cama. El nuevo piso le pareció inusualmente pequeño después de la casa que compartían. No había muebles de diseño ni ventanas panorámicas, solo lo estrictamente necesario, igual que al principio de su matrimonio, cuando habían ahorrado para la entrada del piso. Entonces todo parecía simple y sencillo. Ella admiraba su capacidad para encontrar soluciones financieras poco convencionales para los clientes. Él apreciaba su atención al detalle y su sensibilidad profesional. A menudo discutían asuntos de trabajo y Lance siempre le pedía su opinión antes de proponer a un cliente un nuevo plan de optimización fiscal. Delia entró en la pequeña cocina y puso la tetera. ¿Cuándo exactamente se habían acortado sus conversaciones? ¿Cuándo había dejado Lance de compartir los detalles de sus proyectos? Probablemente hacía un año cuando había contratado a nuevos clientes importantes. Tienen un negocio específico, explicó con evasivas. Muchas transacciones en efectivo, estructura complicada. Ella no había insistido. Al fin y al cabo, cada uno tiene su ética de trabajo. Algo había cambiado en su comportamiento desde que habían llegado estos nuevos clientes. Los regresos tardíos, los viajes de negocios, las cenas de negocios, se habían hecho más frecuentes. Había trajes nuevos, relojes caros, un coche deportivo. Ella lo había achacado a una carrera de éxito, pero ahora, al repasar los acontecimientos del último año, Delia empezaba a notar rarezas. Delia sacó una vieja caja de fotografías del armario. Su boda, ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje oscuro. Una luna de miel en Europa, una fiesta de inauguración en su primer piso. Cada foto es una historia de éxito de una joven pareja que se labra un futuro juntos. Las fotos del año pasado eran diferentes. Lance con trajes de diseñadores famosos, un coche nuevo, su lujosa casa. Ella nunca se había preguntado de dónde salía el dinero para todo aquello. Pensaba que su carrera acababa de despegar. Pero ahora, al mirar las fechas de las fotografías, vio un patrón claro. El espectacular aumento de su riqueza había empezado más o menos en la misma época en que la cadena de salones Crystal Rose había aparecido en su cartera de clientes. Delia empezó a pasearse por el piso, reconstruyendo los detalles en su mente. Lance nunca había trabajado con la industria de la belleza. Su especialidad eran las empresas manufactureras, al por mayor. ¿Por qué de repente se dedicaba a los salones de belleza? ¿Y por qué se ponía tan nervioso cuando ella mencionaba el estado financiero del negocio de Raven? Me vino a la mente una tarde de hacía unos 6 meses. Lance estaba trabajando en casa, extendiendo papeles sobre su escritorio. Ella le había traído café y se fijó en unos nombres de empresa que le resultaban familiares. Los mismos proveedores ficticios que aparecían ahora en los archivos de Crystal Rose. A continuación, él había enrollado bruscamente todos los papeles, alegando que se trataba de información confidencial. Delia se detuvo junto a la ventana. Durante sus años en la agencia tributaria, había visto muchas tramas de evasión fiscal, proveedores ficticios, gastos inflados, doble contabilidad. Todas eran técnicas clásicas. Y a juzgar por los documentos de la Rosa de Cristal, la trama estaba construida con profesionalidad. Demasiado profesional para la antigua propietaria de un pequeño salón de belleza de Nebraska. Recordó su última conversación en el café, su preocupación cuando ella mencionó el negocio de Raven, el nerviosismo con el que había intentado cambiar de tema. Ahora todo encajaba. Lance no solo salía con Raven, la estaba ayudando a montar todos esos planes, a crear empresas ficticias, a preparar una contabilidad falsa. Por la mañana, Delia sacó viejos álbumes familiares y empezó a recortar metódicamente a Lance de las fotos. Era infantil, quizá incluso tonto,
pero cada corte con las tijeras era extrañamente satisfactorio. Junto con las imágenes de su marido, estaba eliminando de su vida las últimas ilusiones de su matrimonio. Mientras se preparaba para ir a trabajar, vio su reflejo en el espejo. Traje estricto, pelo pulcro, maquillaje mínimo, la imagen de una típica auditora fiscal. Raven tenía razón en una cosa. Ella solo sabía contar el dinero de los demás, pero a veces esa habilidad podía convertirse en un arma muy peligrosa. Delia pasó la tarde del jueves en casa de Melissa. Después del trabajo, no quería volver a un piso de alquiler vacío, donde cada cosa le recordaba que era un refugio temporal. Su amiga no hizo preguntas innecesarias. Se limitó a abrir una botella de vino y pedir comida china. Lance ha llamado hoy. Delia hizo girar su copa entre las manos. Dice que se ha dado cuenta de todo, que fue un error, que solo me quiere a mí. Melissa permaneció en silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía le quiero, ¿no? 8 años no se pueden tachar así como así. Delia dejó su vaso sobre la mesa. A veces me despierto por la noche y mi primer pensamiento es llamarlo, decirle que lo perdono, que podemos empezar de nuevo. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, difuminando las luces de la ciudad nocturna. Delia se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. En el reflejo vio su rostro, demacrado con ojeras. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Me tiró el café encima y se pasó una hora disculpándose y hablando de un complicado plan financiero. En aquel momento pensé, he aquí un hombre que habla mi mismo idioma. Se quedó callada un momento, reflexionando. Y luego estaban esos pequeños momentos. Siempre recordaba cuál era mi té favorito, me dejaba notas con chistes tontos de contabilidad, me apoyó cuando decidí dedicarme a los impuestos. ¿Pero? Preguntó Melissa en voz baja. Pero ahora sé que está ayudando a Raven a eludir la ley. Y no se trata solo de su aventura. Está creando deliberadamente esquemas de evasión fiscal. Todos esos proveedores ficticios. Contabilidad falsa. Ya no es solo optimización fiscal, es un delito. Delia volvió a la mesa y cogió su vaso. A veces pienso, ¿debería hacer la vista gorda? ¿Fingir que no veo lo evidente? ¿Irme a casa a perdonarle? ¿Y entonces? Y entonces recuerdo aquella noche en el restaurante. Cómo se rieron. Cómo me miró en silencio cuando ella me tiró vino. Y me doy cuenta de que ese no es el mismo Lance que yo amaba. Melissa se levantó y pasó el brazo por los hombros de su amiga. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el amor y el cariño? El amor nos hace ser mejores personas, y el afecto a veces nos hace hacer la vista gorda ante cómo empeoramos. Delia se estremeció. Una vez me quiso de verdad, ¿no? Y yo le quería. Pero ahora tienes que decidir. ¿Estás dispuesta a amar a un hombre que no solo te traicionó a ti, sino también a sus principios? Estuvieron sentados hasta bien entrada la noche. Melissa contó algunas anécdotas de la vida en la oficina. Intentó distraer a su amiga, pero los pensamientos de Delia volvían una y otra vez a su marido. A sus primeros encuentros, a sus planes juntos, a cómo soñaban con una casa grande e hijos. En casa, ya tumbada en la cama, sacó su teléfono y abrió sus viejas fotos. Aquí estaba Lance enseñándole a esquiar. Aquí están celebrando su ascenso. Aquí sus primeras navidades juntos. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Lance. Te echo de menos, hablemos. Te lo explicaré todo. Delia se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Su dedo se posó sobre el botón responder. Qué fácil sería escribir. Sí, hablemos. Ir a casa, hacer como si nunca hubiera pasado. Olvidarme de Raven, de la estafa fiscal, de aquella noche humillante en el restaurante. Pero ella ya sabía que no podía. No era por orgullo, ni siquiera por venganza. Era solo que recordaba demasiado bien a Lance, que le había hablado de honestidad en los negocios y de ética profesional. El hombre que admiraba su integridad. El hombre del que se había enamorado años atrás. Ese hombre se había ido. En su lugar había otro, uno que ayuda a su amante a defraudar al Estado, que está dispuesto a saltarse la ética profesional por dinero, que observa en silencio cómo humillan a su mujer. La mañana empezó con olor a huevos quemados. Delia nunca había sido una buena anfitriona. Lance solía cocinar mientras ella hacía los números. Raspando los restos quemados del desayuno de la sartén, pensó una vez más en lo mucho que había cambiado su vida en el último mes. Poco a poco, el nuevo piso iba adquiriendo los detalles de la vida cotidiana. Una taza con el borde desconchado, comprada en el supermercado más cercano.
una manta de cuadros que había traído Melissa, un viejo sillón encontrado en un mercadillo. Todo era diferente de su casa y de la de Lance, pero poco a poco se iba convirtiendo en la suya. En el trabajo se sumergió en el estudio de los registros de la Rosa de Cristal. Lo que antes le había parecido simplemente sospechoso, ahora iba tomando forma. Delia anotaba metódicamente detalles en su cuaderno, fechas de registro de los proveedores, importes de los contratos, discrepancias en los informes. En su descanso para comer, se dirigió a uno de los salones de Raven. Sin entrar, se limitó a observar a través de la ventana. Un interior lujoso, muebles caros, una recepcionista con un estilo impecable. Y tras esa fachada, un revoltijo de proveedores falsos y transacciones sospechosas. Aquella tarde, mientras ordenaba cajas de cosas viejas, Delia se topó con una carpeta de documentos de la casa que compartía con Lance. Entre los papeles, encontró sus antiguas tarjetas de visita, las primeras con el modesto título de asesor financiero. Ahora en sus tarjetas de visita ponía socio principal. Se preguntaba cuántos ardides como el de Raven le habían ayudado a conseguir aquel ascenso. El viernes se quedó hasta tarde en la oficina, cotejando datos sobre las compras de equipamiento para el salón. Las cifras no cuadraban. Según el papeleo, la cadena había comprado un lote de caros equipos de belleza, pero las facturas de la luz no mostraban un aumento correspondiente en el consumo de energía. Cenó pasada la medianoche, cocinando en el microondas una lasaña congelada. Ella y Lance solían cocinar juntos a menudo los fines de semana. Él añadía vino tinto a la salsa y ella bromeaba sobre la doble contabilidad de las especias. Ahora ese vino solo se asociaba a una blusa estropeada y a la risa malvada de Raven. El sábado, Delia decidió hacer algo de limpieza. Quitó el polvo de las estanterías y encendió las noticias. Estaban emitiendo un reportaje sobre el crecimiento de los servicios de belleza en la ciudad. La cámara se deslizó sobre el cartel de Crystal Rose, mostrando entrevistas con clientas satisfechas. Delia se quedó paralizada con el trapo en la mano cuando Raven apareció en la pantalla. Un maquillaje impecable, una sonrisa confiada, un discurso perfectamente pronunciado sobre la importancia de un servicio de calidad. Por la noche, sacó el viejo portátil de Lance, que lo había olvidado al recoger sus cosas. Delia no había planeado encenderlo, pero ahora, mirando la pantalla en negro, pensó, ¿por qué no? Conocía la contraseña, el día de su boda. Al parecer, Lance no había creído necesario cambiarla. Había muchas cosas interesantes en la carpeta documentos de trabajo. Borradores de contratos con proveedores, presupuestos preliminares, diagramas de flujo. Todo parecía muy profesional, sin irregularidades evidentes, todo conforme a la letra de la ley. Pero Delia llevaba demasiado tiempo trabajando con ese tipo de documentos como para no ver detrás de la fachada perfecta la imagen real. Pasó el domingo sistematizando sus hallazgos. Cada detalle encajaba en el cuadro general. El plan había sido cuidadosamente pensado, pero había puntos débiles. Por ejemplo, recibos regulares de grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente de clientes, o facturas por el alquiler de los locales donde se encontraban los proveedores. Por la noche, su madre llamó para preguntarle cómo le iba. Delia le había contado algunas generalidades. No podía explicar a sus padres que su marido no solo la había engañado, sino que estaba implicado en un fraude financiero. No lo entenderían. Para ellos, Lance siempre había sido el yerno perfecto. Antes de acostarse, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en la lujosa casa que una vez había considerado suya, Lance podría estar trabajando en nuevos planes para el negocio de Raven, o estarían celebrando juntos otro negocio exitoso. Delia se detuvo frente al escaparate, escrutando su reflejo. Había adelgazado en las últimas semanas, pero su traje de negocio seguía quedándole impecable. Hoy tenía una cita importante en el banco, una comprobación rutinaria de los registros contables de varias empresas. Se encontró con Raven en la puerta del banco. Salía acompañada de Lance, ambos absortos en una conversación. Delia se apartó instintivamente, pero ya era demasiado tarde. La habían visto. ¡Qué encuentro tan inesperado!, se estiró Raven con fingida amabilidad. ¿Vienes a comprobar las cuentas de alguien? Lance se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Delia, puedo explicarlo todo. ¿Qué exactamente? Ella ajustó con calma la carpeta del archivo.
¿Por qué acompañas a un cliente al banco a deshoras? ¿O por qué estás ayudando con transacciones dudosas? ¿Dudosas? Raven se echó a reír. Cariño, no todo el que tiene más éxito que tú hace algo ilegal. Hay gente que simplemente sabe llevar un negocio. Y blanquear dinero, añadió Delia en voz baja. Raven dio un paso adelante. Sus tacones repiquetearon claramente sobre el mármol del pasillo. ¿Qué has dicho? Dilo otra vez. No te he oído. Raven, no. Intentó detenerla Lance. No, deja que lo repita. Deja que esa contable me cuente lo que se le ha ocurrido en su embotada cabeza. Delia sintió que una fría rabia empezaba a hervir en su interior. ¿Sabes lo interesante de los números? Que nunca mienten. Hay un rastro detrás de cada transacción que haces, de cada vendedor falso, y tarde o temprano conducirá a donde tenga que ir. ¿Amenazándome? ¿A ti? Raven extendió las manos pintorescamente. Lance, cariño, tu ex ha perdido completamente el sentido de la realidad. Quizá necesite ayuda psiquiátrica. Lance permaneció en silencio, pasando la mirada de una mujer a otra. Delia lo miró fijamente, tratando de ver en este hombre confundido al hombre que una vez amó. ¿Sabes lo que es realmente gracioso? Continuó Raven sacando un pintalabios de su bolso. Está tan orgullosa de su integridad, de su honestidad, y sin embargo, estás dispuesta a utilizar tu posición oficial para ajustar cuentas personales. Solo hago mi trabajo. Claro que sí. Raven frunció los labios desafiante. Por cierto, ¿cómo te va con un sueldo de inspector de Hacienda? Seguro que ahora echas de menos nuestro hogar, ¿verdad, Lance? Delia sintió que el color le inundaba la cara. ¿La nuestra? Oh, lo siento, no lo sabías. Me mudé con Lance la semana pasada. Ya sabes, a la casa le faltaba definitivamente un toque femenino, un minimalismo tan aburrido por todas partes. Tuve que cambiar algunas cosas. Delia miró a su marido. Él bajó los ojos evitando su mirada. Una cosa más. Raven se acercó bajando la voz. Si crees que puedes demostrar algo, piénsatelo 2 veces. Tengo buenos abogados y amigos muy influyentes. ¿Y tú qué tienes? ¿Una carpeta de papeles y un ego herido? En ese momento, algo en el interior de Delia se quebró. Enderezó los hombros y sonrió con calma y frialdad. Tengo algo mejor, ética profesional y acceso a las bases de datos de Hacienda. Y créeme, encontraré todas las discrepancias, todas las transacciones sospechosas. Es solo cuestión de tiempo. Amenazas vacías, resopló Raven, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Vamos, Lance, tenemos que irnos, le tiró de la manga. Lance asintió torpemente a Delia y siguió a Raven hacia la salida. En la puerta, se dio la vuelta como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. Delia esperó a que se marcharan para respirar hondo. Le temblaban las manos, pero tenía la cabeza despejada. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. De vuelta en su despacho, abrió el expediente de Crystal Rose y empezó a elaborar un plan de auditoría detallado. Cada factura, cada documento, cada transacción, todo debía ser examinado con el máximo escrutinio. Ya no era una cuestión de venganza personal. Se había convertido en una cuestión de honor profesional. La oficina de Hacienda estaba en silencio. Delia estaba sentada ante su mesa, rodeada de pilas de documentos. La pantalla del ordenador resplandecía con tablas de cifras, resultado de 2 semanas de minucioso trabajo. Cotejaba metódicamente los datos sobre las compras de equipos. Según los documentos, Rosa de Cristal compró un lote de costosos aparatos de cosmetología por un total de varios millones. Pero al comprobarlo, resultó que la empresa proveedora se había registrado solo un mes antes de la transacción y como dirección indicaba un edificio demolido el año pasado. Delia abrió la siguiente carpeta. Los registros de las nóminas estaban llenos de rarezas. Los nombres de los empleados se repetían en distintos salones. Algunos cobraban aunque supuestamente trabajaban en 3 locales al mismo tiempo. Sin embargo, las deducciones fiscales eran inmaculadas. Cogió una taza de café bien frío. Últimamente se quedaba mucho tiempo en la oficina. Nadie la esperaba en casa, y trabajar la ayudaba a no pensar en el hecho de que Raven vivía ahora en su antigua casa. El teléfono zumbó sobre el escritorio. Un mensaje de Melissa. ¿Vas a salir a cenar esta noche o vuelves a trabajar? Delia sonrió y guardó el teléfono. Solo un poco más. Casi había terminado de analizar el flujo de fondos a través de las cuentas de la empresa. El plan era ingenioso.
El dinero pasaba por una cadena de empresas fantasma, cambiando cada vez la finalidad del pago. Pero en algunos casos las cantidades no cuadraban, creando discrepancias sutiles. Llamaron a la puerta. La señora de la limpieza se sorprendió al ver la luz en el despacho. «Disculpe, voy a trabajar un poco más», sonrió Delia con culpabilidad. Volvió a hurgar en los documentos y siguió construyendo una cadena de pruebas. Había un contrato de alquiler de uno de los salones. El importe era sospechosamente bajo para un barrio tan lujoso. Una comprobación mostró que el propietario del edificio era otra empresa de un solo día. Delia abrió un nuevo expediente y empezó a elaborar un informe de síntesis. Todas las pruebas estaban desglosadas. Proveedores ficticios de equipos y materiales, cobros excesivos por reparaciones y mantenimiento, empleados inexistentes en nómina, transacciones en efectivo sospechosas, contratos de arrendamiento a través de empresas fantasma. A primera vista, cada infracción parecía menor, pero juntas formaban un cuadro de fraude financiero masivo. Delia miró el reloj. Era casi medianoche. Guardó el expediente y se recostó en la silla. Había pruebas suficientes para iniciar una auditoría formal. Una llamada a sus superiores y la maquinaria se pondría en marcha. Comprobaciones, interrogatorios, embargos de cuentas. Su mano alcanzó el teléfono, pero se detuvo a medio camino. En algún lugar del fondo de mi mente aún quedaba la esperanza de que Lance entrara en razón, que se diera cuenta de dónde se había metido, que recordara sus principios. Sacó de su bolso una vieja fotografía suya de la universidad. Un joven estudiante ambicioso, soñando con una honrada carrera en finanzas. ¿Cuándo había tenido tiempo de cambiar tanto? ¿En qué momento el dinero y el éxito fueron más importantes que la ética profesional? Sonó el teléfono, sacándola de sus cavilaciones. Lance. Se quedó mirando la pantalla parpadeante, luchando contra el impulso de contestar, de contarle las pruebas que había reunido, de advertirle, darle la oportunidad de hacer las cosas bien. El teléfono se silenció. Delia abrió el correo y empezó a redactar una nota para la dirección. A veces eran necesarios cambios revolucionarios, aunque solo se tratara de una auditoría fiscal de una cadena de salones de belleza. Por la mañana, colocó una carpeta con el material recopilado sobre la mesa de su supervisor. Los documentos estaban colocados en perfecto orden, como balas en un cargador. ¿Está seguro de sus conclusiones, Brightwood? El jefe hojeó el informe. Totalmente. Cada hecho está documentado. Salió del despacho con una sensación de logro. El mecanismo se había puesto en marcha y nadie, ni siquiera ella misma, podía detenerlo. De camino a casa, Delia pasó por el supermercado. Metió en la cesta una botella de buen vino, queso y una baguette recién hecha. Esta noche iba a celebrarlo, aunque sola. Al fin y al cabo, la integridad profesional también merecía un brindis. Últimamente, Delia había visto a menudo el BMW negro de Lance aparcado cerca de su casa. Nunca salía del coche, solo se sentaba allí durante horas, como si estuviera haciendo acopio de ingenio. Ella fingía no darse cuenta, pasando por las mañanas de camino al trabajo o volviendo por las tardes con las bolsas del supermercado. La semana laboral se alargaba con una lentitud desacostumbrada. La inspección de la Rosa de Cristal seguía su curso. Consultas oficiales, respuestas, nuevas consultas. La maquinaria burocrática avanzaba sin prisa pero sin pausa. Delia se retiró deliberadamente de la participación directa en la inspección, pasando todo el material a sus colegas. El miércoles, Lance aún decidió llamar. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba desacostumbradamente seria. «Sé que estás tramando algo, y quiero explicártelo». «¿Qué exactamente?» Delia miró por la ventana del despacho la llovizna. «Por teléfono no, quedemos, en nuestro antiguo café». Aceptó, sin saber por qué. Quizá por curiosidad profesional. Era interesante oírle explicar los planes de evasión fiscal. O tal vez solo quería volver a ver al hombre que una vez había amado. La cafetería no había cambiado. Los mismos sofás de cuero desgastado, el olor a café recién molido, la música suave. Lance la esperaba en su mesa favorita, junto a la ventana. Había adelgazado. Tenía ojeras y más canas en el pelo. «Estás preciosa», le dijo cuando se sentó frente a él. «Vamos a saltarnos las sutilezas sociales. ¿De qué querías hablar?» Se quedó callado un momento, dándole vueltas a una taza de café frío entre las manos. «Sé que has iniciado un barrido de los salones de Raven, y voy a pedirte que pares». «Yo no inicié nada, es una inspección rutinaria».
Vamos, te conozco lo suficiente. Esto no es una coincidencia. Delia se encogió de hombros. Aún así, solo hago mi trabajo. ¿No me enseñaste que las finanzas son cuestión de honradez? Refunfuñó. No es tan sencillo. Raven, tiene una situación complicada. Estos planes son la única forma de mantener el negocio a flote. ¿Y por eso la ayudas a eludir la ley? La estoy ayudando a mantener el trabajo de su vida. Se lanzó hacia adelante. Mira, sé que te he hecho daño, pero esto es personal. No necesitas arruinar el negocio de otra persona por nuestra relación. ¿Personal? Delia sonrió con amargura. ¿Qué hay de la ética profesional? ¿Los principios? ¿Todas las cosas en las que creíamos? En ese momento Raven entró en la cafetería. Estaba claro que no esperaba verlas aquí. La sorpresa se reflejó en su rostro durante un segundo y fue sustituida por la irritación. Ahí estáis, se acercó a su mesa. Llevo media hora llamándos. Lance se estremeció. Te dije que estaría ocupado. Sí, ya lo veo. Raven fulminó a Delia con la mirada. ¿Decidiste ponerte nostálgica? Estábamos hablando de trabajo, respondió Delia con calma. ¿Trabajo? Raven rió nerviosa. ¿Te refieres a tu pequeña venganza? ¿Crees que no sé lo que está pasando? Raven, aquí no, se levantó Lance, intentando apartarla. ¿Por qué aquí no? Que todo el mundo oiga cómo tu ex está utilizando su posición oficial para ajustar cuentas. Delia también se levantó. ¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad solo estoy haciendo mi trabajo. Vosotros dos, en cambio, tenéis mucho de qué preocuparos. Salió del café, sintiendo sus miradas a su espalda. Fuera lloviznaba ligeramente. Delia no abrió el paraguas. Por alguna razón quería sentir esas gotas frías en la cara. Por la noche, Lance le envió un mensaje de texto. Siento lo de la escena del café. Tenía muchas ganas de explicarlo todo. ¿Podemos volver a intentarlo? Ella no contestó. En su bandeja de entrada había un nuevo informe de inspección. Resultaba que algunos de los salones de Raven funcionaban sin las licencias necesarias. Otro pequeño detalle en el cuadro general de irregularidades. Por la noche, despierta, Delia pensaba en lo extraña que era la vida. Una vez, ella y Lance habían soñado con construir un negocio honrado, con ser profesionales de primera clase. Ahora él ayudaba a su amante a cometer un fraude financiero y ella buscaba pruebas de ese fraude. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era de Raven. No juegues con fuego. Tengo amigos poderosos. Delia sonrió y borró el mensaje. Parecía que la tregua estaba llegando a su fin. Bueno, ella estaba preparada para ello. En Hacienda, la mañana empezó con un fly-in. Mark Peterson reunió al departamento en la sala de conferencias donde se solían discutir los casos más importantes y complejos. Empezamos la diligencia debida sobre la cadena de salones de belleza Brightwood. Extendió el papeleo sobre la mesa. Jim, tú te encargas de los estados financieros y el flujo de caja. Sara, la comprobación de proveedores y contrapartes. Michael se encargará de las declaraciones fiscales. Delia se sentó en un rincón, tomando notas en un bloc de notas. Ya no era asunto suyo. Ella había proporcionado los materiales y la máquina empezaba a funcionar sola. ¿Y estos proveedores? Sara levantó la vista de la carpeta. 3 empresas registradas en la misma dirección, y el edificio fue demolido el año pasado. Exacto, asintió Peterson. Empiecen por ellos. Identifica a los verdaderos propietarios. Comprueba todas las conexiones. Si encuentras otras empresas similares, involucra a la policía fiscal. Tras la reunión, Delia volvió a su mesa. Su trabajo actual incluía otras inspecciones. Restaurantes, tiendas, la rutina habitual. Pero al filo de su oreja, oyó la maquinaria girar. Sara estaba llamando a la oficina de registro, solicitando datos sobre empresas vendedoras. Jim comprobaba metódicamente los extractos bancarios. Michael se ocupaba de las declaraciones, frunciendo el ceño ante las discrepancias en las cifras. A la hora de comer, el departamento recibió la primera respuesta oficial del banco, confirmando las extrañas transacciones en las cuentas de Crystal Rose. Después de comer, llegaron los documentos de la policía fiscal. Resultó que algunas de las empresas proveedoras ya habían llamado su atención en otros casos. Brightwood, ¿has visto esto? Jim se acercó a su mesa con una pila de impresos. ¿Recuerdas el caso de la empresa fantasma del año pasado? Los mismos esquemas, incluso las direcciones de registro son similares.
A las 3 de la tarde, un representante de Crystal Rose, un joven abogado con un traje caro, llegó a la inspección. Habló largo y tendido con Peterson, agitando unos papeles. Delia oyó fragmentos de frases, algo sobre lo poco razonable de la inspección y la violación de los derechos de los empresarios. Al caer la tarde empezaron a llegar los primeros resultados de la inspección de la policía fiscal. En uno de los salones encontraron una caja registradora sin contabilizar. En otro, documentos para equipos que no estaban físicamente disponibles. El teléfono del departamento no paraba de sonar. Llamamos de otras inspecciones. También en ellas habían surgido tramas similares. Los bancos enviaron información sobre transacciones sospechosas. La policía fiscal pidió material adicional. Delia se dedicó tranquilamente a su trabajo, respondiendo solo de vez en cuando a las preguntas de sus colegas sobre el material recopilado anteriormente. Se dio cuenta de que ya no había forma de detener el proceso. Hacia el final del día, Raven llegó literalmente volando al departamento. Su maquillaje, habitualmente impecable, estaba ligeramente corrido y el pánico se reflejaba en sus ojos. ¿Dónde está el jefe de departamento? Miró alrededor de la oficina, chocando su mirada con Delia. «Oh, así que eres tú. Estás detrás de esto, ¿verdad?» «Señora, tiene que concertar una cita», dijo cortésmente la secretaria. «Al diablo con una cita. No tiene derecho a realizar esta inspección. Tengo todos los documentos necesarios, que sin duda examinaremos como parte de la inspección», respondió con calma Peterson, que apareció en la puerta. «Vamos a mi despacho». Raven miró a Delia una vez más. En esa mirada se leían tanto la rabia como el miedo. «Te vas a arrepentir», siseó antes de seguir a su superior. Esa noche, mientras recogía sus cosas, Delia oyó hablar a sus colegas. «Nunca había visto nada igual», decía Jim. «Cada documento que revisamos conduce a nuevas infracciones. Es como un castillo de naipes que se derrumba. Y es un plan bastante inteligente», se hizo eco Sara. «Si no fuera por los materiales de Brightwood, quizá no nos habríamos dado cuenta en mucho tiempo». Delia salió en silencio del despacho. En el aparcamiento vio el coche de Lance, que estaba sentado al volante, al parecer esperando a Raven. Sus miradas se cruzaron, pero ambos fingieron no darse cuenta. En casa, se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Raven intentaba salvar su negocio. Lance buscaba una salida, los abogados preparaban el papeleo. Y aquí, en su pequeño piso, reinaba la tranquilidad y la paz. La mañana del martes no empezó como de costumbre. Delia aún se estaba preparando para ir a trabajar cuando el teléfono estalló con mensajes urgentes en el chat del trabajo. La policía fiscal había iniciado una auditoría simultánea de todos los salones Crystal Rose. Había un zumbido inusual en la oficina. Los empleados se reunieron en torno a los monitores que mostraban informes en directo desde los lugares de los controles. Cada salón de la cadena era controlado por un grupo distinto. Especialistas formados repasaban metódicamente la lista de procedimientos necesarios. En el tercer salón han encontrado una caja registradora sin justificar, informa uno de los inspectores por teléfono. En la trastienda hay cajas de productos no registrados. Empezando el inventario. Delia se dedicó tranquilamente a su trabajo cotidiano, con solo el borde del oído atento a lo que sucedía. Su implicación en el caso terminó formalmente cuando se entregaron los materiales de inspección. Al mediodía, empezaron a llegar los primeros resultados oficiales. En el salón principal de Crystal Rose, los inspectores de Hacienda encontraron 2 juegos de documentación, oficial y real. En el segundo salón, encontraron sellos de empresas proveedores inexistentes. En el quinto, los documentos para el equipo dado de baja, que en los papeles figuraba como operativo. «Brightwood, ven aquí», gritó Peterson. 2 representantes de la policía fiscal ya estaban sentados en su despacho. Sobre la mesa había fotografías de los documentos que habían descubierto. «Sus materiales han sido plenamente confirmados», dijo uno de ellos. Y la magnitud de las infracciones era aún mayor de lo que se pensaba en un principio. Delia asintió. «Simplemente reuní los hechos. Y los organizó muy profesionalmente», añadió el otro. «Gracias a tu trabajo, pudimos dirigir la operación simultáneamente en todos los puntos. Ni siquiera tuvieron tiempo de ocultar nada. A las 2 de la tarde, las primeras cajas de documentos incautados llegaron a la oficina de inspección. Sara y Jim empezaron a clasificarlas.
mirando a un lado y a otro con sorpresa. ¿Has visto esto? Sara colocó una carpeta delante de Delia. Los contratos con los proveedores tienen fecha anterior, y ni siquiera intentaron ocultarlo. La tinta está fresca. A las 3, llegó un mensaje de la policía fiscal. Habían registrado el piso de Raven. Encontraron una caja fuerte con dinero en efectivo, cuyo origen ella no podía explicar, y un pendrive con contabilidad no oficial. Delia estaba preparando el té cuando Lance irrumpió literalmente en el departamento. Parecía despeinado y asustado. ¿Qué está pasando? Se acercó a su escritorio. No podría saber... Es que... Siéntate, dijo ella con calma. Y cálmate. Todo sucede estrictamente por la ley. ¿La ley? Rió nervioso. ¿Y la ética profesional? Utilizar tu cargo oficial para vengarte. Para establecer la verdad, corrigió ella. Y yo solo hago mi trabajo. Por cierto, deberías hablar con un abogado. Dada tu participación en la redacción de algunos de los documentos... Lance palideció y se desplomó en su silla. No lo entiendes. Raven ha pensado en todo. Tiene contactos, amigos en las altas esferas, que preferirían quedarse fuera de este caso ahora mismo, terminó Delia. Porque todo está documentado, todo está probado y todo es perfectamente legal. En ese momento, Peterson entró en el departamento con una nueva pila de documentos. Brightwood, echa un vistazo a esto. Ah, ¿tiene visita? Ya me iba. Delia miró a su exmarido. ¿En serio, Lance? Se levantó, se puso la chaqueta y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. No te creía capaz de eso. Yo tampoco te creía capaz de falsificar documentos, respondió ella en voz baja. De camino a casa esa noche, Delia vio a unos periodistas ante la sede de Crystal Rose. La noticia empezaba a filtrarse a la prensa. Mañana todo el mundo sabría de las importantes irregularidades fiscales de la famosa cadena de salones de belleza. En casa, se sirvió un té y se sentó junto a la ventana. El teléfono estaba en silencio. Al parecer, Raven ya no estaba de humor para amenazas. En algún lugar de la ciudad, la policía fiscal seguía describiendo la propiedad, los abogados preparaban documentos y los investigadores estudiaban los papeles incautados. Delia abrió su portátil de trabajo. Mañana iba a ser un día normal en la oficina. Otras inspecciones, otros documentos, otras infracciones. La vida seguía y no había lugar para la venganza personal, solo para el deber profesional y el cumplimiento de la ley. Lance Brightwood estaba sentado en su despacho del bufete, mirando la ciudad a través de la ventana panorámica. Sobre la mesa había una carta de Hacienda, una petición oficial de documentos sobre todos sus contactos con Crystal Rose. Releyó las secas líneas por tercera vez, tratando de encontrar en ellas algún significado oculto. El teléfono volvió a vibrar. Raven llamaba por quinta vez aquella mañana. Colgó la llamada. Llevaba llamando sin cesar desde que habían empezado las inspecciones, exigiéndole que hiciera algo, que utilizara las conexiones, que encontrara una salida. Como si él pudiera detener un mecanismo que ya estaba en marcha. Llamaron a la puerta y la secretaria trajo otra pila de documentos. Solicitudes bancarias de información sobre transacciones con salones de belleza. Una demanda de la dirección de la empresa para que explicara su papel en la preparación de la documentación. Una citación para hablar con la inspección fiscal. Sonó el teléfono interno. Señor Brightwood, el señor Henderson le espera. El socio director del bufete rara vez bajaba a los pisos francos. Su visita no presagiaba nada bueno. Siéntese, Lance. Henderson se acomodó en la silla de visitas. Tenemos que hablar de tu situación. La conversación duró menos de media hora. El bufete no podía arriesgar su reputación. Demasiadas preguntas de Hacienda. Los clientes están preocupados. Mejor separarse amistosamente antes de que el escándalo estuviera en pleno apogeo. Tienes hasta el final de la semana para entregar las cosas, se levantó Henderson. Y Lance trata de hacerlo lo más correctamente posible. Cuando se marchó, Lance abrió el correo. Las 2 ofertas de trabajo recibidas la semana pasada ya habían sido retiradas. La noticia corrió rápidamente entre la comunidad profesional. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Raven envió un mensaje. Necesito reunirme. Urgente. Quedaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Raven parecía desacostumbradamente confusa. Están describiendo la propiedad. Están congelando las cuentas. Tienes que hacer algo. ¿Qué exactamente? Se frotó el puente de la nariz con cansancio.
Tienen todos los documentos. Tu contabilidad extraoficial, los contratos con proveedores ficticios. Te dije que estos planes eran demasiado arriesgados. ¿Te lo dije? Tú los diseñaste, tú inventaste todo este sistema de proveedores. A petición tuya, apartó el café sin tocar. Y te advertí de que algún día podría salir a la luz. ¿Y ahora qué? Se inclinó sobre la mesa. ¿Me vas a dejar? En cuanto huela a frito, él permaneció en silencio. ¿Qué había que decir? ¿Que la carrera que había construido durante 15 años se estaba desmoronando? ¿Que ninguna empresa seria le contrataría ahora? ¿Que todas las conexiones de las que se había sentido tan orgullosa se habían evaporado en cuanto empezó la inspección? Esa tarde se sentó en casa, ordenando papeles. Extrañamente, sus pensamientos volvían una y otra vez a Delia. Su mirada tranquila cuando hablaba de ética profesional, su integridad, de la que una vez se había burlado. Una llamada de Hacienda le sorprendió preparando su currículum. Señor Brightwood, necesitamos más aclaraciones sobre unos documentos, respondió mecánicamente, dándose cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada y podía ser utilizada en su contra. Contra Raven. Contra todo lo que habían estado construyendo durante el último año. Tras la conversación, permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato. Su mente daba vueltas con números, gráficos, documentos. Todo lo que había parecido tan correcto, tan sencillo, se había desmoronado como un castillo de naipes. Y en algún lugar, en el edificio de la inspección fiscal, su exmujer estaba reuniendo metódicamente pruebas de su fracaso profesional. Por la mañana llegó una carta de otro posible empleador. Una cortés negativa, velada con frases generales. La reputación en la comunidad profesional era cara, y él estaba empezando a darse cuenta del verdadero coste de sus decisiones. Raven no volvió a llamar. Al parecer, se había dado cuenta de que él ya no podía ayudarla, o había encontrado a otro consejero dispuesto a arriesgar su carrera por su sonrisa. El viernes recogió su despacho, unos cuantos archivos, una foto de una entrega de premios profesionales, su taza favorita, 15 años de carrera cabían en una caja. A la salida, el guardia de seguridad desvió la mirada, cogiéndole el pase. Ayer mismo había sonreído respetuosamente al saludar al socio principal del bufete. Hoy se limitó a asentir en silencio mientras se marchaba. En el coche, Lance sacó el teléfono y marcó el número de Delia. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Qué podía decirle? ¿Que tenía razón? ¿Que había cometido un error? ¿Que lo había perdido todo? ¿A ella? ¿Su carrera? ¿Su autoestima? Borró el número y arrancó el coche. En algún lugar de la ciudad estaba su nueva vida, sin estatus, sin contactos, sin ilusiones. Una vida en la que tendría que empezar de nuevo. Y lo más difícil era admitir que solo podía culparse a sí mismo. La oficina del bufete de divorcios estaba en un edificio antiguo con fachada de estuco. Delia subió a la tercera planta, donde la esperaba su abogado con una carpeta de documentos. Lance llegaba tarde. Últimamente se había convertido en una costumbre. Delia sacó el expediente del bolso. Todo estaba preparado de antemano. Inventario de los bienes adquiridos en común, extractos de cuentas, documentos inmobiliarios. Años de trabajo con registros financieros le habían enseñado a organizar la información de forma impecable. Lance apareció 15 minutos más tarde, ligeramente sin aliento. Evitó establecer contacto visual con ella, escondiéndose inmediatamente entre los papeles que el abogado le había puesto delante. Entonces, empecemos. El abogado sacó un bolígrafo. La señora Brightwood ha preparado un borrador de acuerdo de división de bienes. Puede leerlo. Delia observó a Lance leer el documento. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Ella no tenía derecho a la casa, ni al coche, ni a las cuentas bancarias conjuntas. Solo lo que había poseído antes del matrimonio y una pequeña indemnización. ¿Eso es todo? Levantó la vista. ¿No querrás? No, negó con la cabeza. Solo quiero cerrar este asunto y seguir adelante. El abogado estaba claramente sorprendido. Normalmente estos casos implicaban escándalos y quejas mutuas. Pero Delia repasó metódicamente punto por punto, explicando su posición sobre cada cuestión. El coche está a tu nombre, es tuyo. Pasó página. La casa la eliges tú, es tuya para vivir. Las facturas, creo que las necesitarás, dada tu situación actual. Lance se estremeció. La alusión a su inestable situación financiera era evidente, pero Delia habló sin regodearse, simplemente constatando un hecho. No lo entiendo, dejó los papeles a un lado. ¿Por qué no exiges más?
Estás en tu derecho. Porque no lo necesito, se encogió de hombros. Tengo un buen trabajo, unos ingresos estables, y prefiero empezar una nueva vida sin la carga del pasado. Siguieron metódicamente los trámites, firmas, sellos, legalizaciones. Lance no dejaba de mirar a su exmujer, intentando comprender sus motivos. Ella, en cambio, permanecía perfectamente tranquila, como si estuviera haciendo su documentación habitual de trabajo. ¿Sabes?, le dijo mientras salían del despacho. Siempre he pensado que tenías. Demasiado correcto, demasiado predecible. ¿Y por eso decidiste que podías hacer lo que quisieras? No. Quiero decir, sí. No sé. Se pasó una mano por el pelo. Es que ahora me doy cuenta de que no te conocía en absoluto. Resultaste ser mucho más fuerte de lo que pensaba. No se trata de fuerza, Lance. Cerró la cremallera de su bolso. Se trata de principios. Los traicionaste, tanto en tu vida personal como en tu profesión, y yo seguí siendo yo. Él quiso replicar, pero ella ya caminaba hacia su coche, un pequeño sedán de segunda mano que había comprado después de la mudanza, tan diferente de su carro deportivo. Por la noche, Delia estaba ordenando las últimas cajas de cosas viejas. El vestido de novia fue a parar a una organización benéfica. Las fotos de ellos juntos fueron a la basura, los documentos en una carpeta aparte por si hacían falta. El teléfono tintineó. Un mensaje de Lance. «Realmente no te pareces a la mujer con la que me casé». Ella sonrió y tecleó una respuesta. «Soy la misma, solo que nunca me has mirado de cerca». El nuevo piso era tranquilo, sin adornos de diseño, solo lo esencial. Pero tenía un pequeño despacho con una silla cómoda y un escritorio para trabajar. Un lugar donde podía ser ella misma. Una meticulosa inspectora de Hacienda, con un agudo sentido de la justicia. Sobre el escritorio había un periódico con una nota sobre los problemas de la Rosa de Cristal. Delia lo dobló y lo guardó en un cajón. Ya no importaba. Lo que importaba era que mañana se despertaría como una persona libre, sin obligaciones, sin comprometer su conciencia, sin tener que fingir ser otra persona. Por la mañana, se dirigió al trabajo por una nueva ruta, evitando deliberadamente los lugares donde podría toparse accidentalmente con Lance. Le esperaba un día rutinario lleno de números, papeleo y declaraciones de la renta de otras personas, y estaba agradecida por esa rutina, que ayudaba a que todo siguiera su curso. Delia aparcó el coche frente a un pequeño jardín público a las afueras de la ciudad. El sol de la mañana ya estaba pegando fuerte, así que decidió sacar a Charlie a pasear temprano. El Golden Retriever saltó alegremente del coche. Le encantaban esas carreras matutinas por el descampado. Había visto un anuncio en una protectora y se dio cuenta de que necesitaba un amigo que no la cuestionara ni juzgara. Charlie resultó ser precisamente eso: leal, amable y absolutamente indiferente a sus éxitos profesionales. Y hubo éxitos. Tras el caso de Crystal Rose, la ascendieron a jefa de departamento. Un nuevo puesto, una nueva oficina, jóvenes empleados a los que había que formar en los entresijos de las auditorías fiscales. Charlie correteaba por el descampado, persiguiendo mariposas, mientras Delia contemplaba el trabajo del día que le esperaba. Después de correr, planeó pasarse por una pequeña cafetería cercana, que preparaba un excelente café para llevar. La cafetería estaba situada en un barrio antiguo, entre edificios destartalados de 5 plantas. Suele estar vacía a esas horas, ya que los vecinos prefieren las cadenas de los centros comerciales. Después de atar a Charlie a la entrada y prometerle una golosina, empujó la puerta. Se quedó helada en el umbral. Lance y Raven estaban sentados en la mesa del fondo. Discutían en voz baja mientras tomaban el café más barato de la carta. Raven llevaba un sencillo vestido de mercadillo, un sorprendente contraste con su vestuario anterior. Lance, con una camisa arrugada, parecía cansado. No repararon en Delia, absorta en su conversación. «Tenemos que buscar otro trabajo», se le ocurrió. «Esta consultora es un callejón sin salida. ¿Y quién te va a contratar? Después de todo...» Delia se dio la vuelta y salió, decidiendo que el café podía esperar. La cola de Charlie se movió afablemente, y ella se la frotó detrás de las orejas. Extrañamente, no sintió regodeo ni satisfacción, solo un ligero desconcierto. ¿Cómo podía estar casada con un hombre que tan fácilmente comprometía sus principios? De camino al trabajo, puso su emisora de radio favorita. Tenía por delante un día importante, una auditoría de una gran cadena de tiendas, nuevos documentos,
Nuevos planes de evasión fiscal. El trabajo habitual de un inspector de Hacienda, que de repente se convirtió en el ancla más fiable de su vida. Una pila de documentos y una taza de té recién hecho la esperaban en el despacho. Su nueva ayudante había aprendido rápidamente sus costumbres. Sobre la mesa había una carpeta con una propuesta para un premio del departamento. Su profesionalidad en el caso de la Rosa de Cristal era muy apreciada por la dirección. Por la tarde, volvió a IR al descampado. A Charlie le gustaban los paseos largos al atardecer. El perro perseguía feliz una pelota y Delia pensó en lo extraña que era la vida. Antes soñaba con una casa lujosa, coches caros y un marido de categoría. Pero ahora se conformaba con un pequeño piso, un viejo sedán y un perro fiel. Al pasar por delante de la cafetería, vio que había oscurecido. El local cerraba pronto. Se preguntó a dónde les llevaría la vida a Lance y Raven, pero esa no era su historia. Ella tenía su propio camino que recorrer, quizá no tan espectacular, pero honesto. Charlie tiró de la correa, recordándole que era hora de volver a casa. Mañana sería un nuevo día de trabajo, nuevo papeleo, nuevas inspecciones. Y ella se alegraba de esta vida sencilla y directa, donde todo se medía no por la ropa de diseño y los coches caros, sino por los principios claros y la integridad profesional. Al fin y al cabo, ser fiel a uno mismo también es una especie de victoria.